Estamos viviendo momentos sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy no habíamos tenido un presidente autoritario o de la magnitud al menos de lo que está haciendo Donald Trump, rodeado por un grupo de personas que simplemente no van a poner filtros entre él y cualquier cosa que se le ocurra hacer o que él piense o que fantasee que es lo que lo hace a él lucir grande nuevamente o a él de alguna manera lucir como este presidente que puede hacer las cosas, que tiene autoridad, cuando en realidad estamos viendo que está pasando por encima de los criterios de los expertos en economía, en política internacional e incluso por las afirmaciones que la propia gente que está a su alrededor durante mucho tiempo hicieron carrera, como Marco Rubio, que hizo carrera acá defendiendo a los Estados Unidos de los hombres fuertes o de los dictadores del tercer mundo, que llegó a describir a Donald Trump como un hombre fuerte, tipo dictador del tercer mundo, y que ahora es uno de sus principales habilitadores. Esta es una realidad completamente nueva para los Estados Unidos. Es producto, por supuesto, de déficits democráticos que tuvimos, es producto de las propias contradicciones que lamentablemente tendrá que resolver la democracia estadounidense, pero lo cierto es que estos son tiempos aterradores, para ponerlo yo creo de la manera más sencilla posible. Pasaremos por encima de ello, los Estados Unidos se recuperarán de esta época oscura, pero mientras tanto tenemos que ir viendo qué pasos se acercan, qué podemos hacer y qué esperar sobre todo de lo que se nos avecina. Para esto vamos a estar conversando hoy con nuestra amiga Heidi Thor, a quien para mí siempre es un gusto invitar acá a nuestro espacio. Así que Heidi, bienvenida una vez más a esta esquina de 23 y Flagg. Gracias por la invitación, siempre agradecida. ¿Cómo estuviste por Europa? ¿Viste un poco del viejo continente? ¿Estás de regreso acá? ¿Cómo viste que lo están percibiendo los europeos, lo que está aconteciendo en Estados Unidos? ¿Y qué perspectiva nueva te ha dado estar al menos un poco tiempo fuera de la olla, regresar y volver a mirar esta realidad que tenemos? Bueno, fueron 3 meses, 2 meses en Francia y 1 mes yendo de país en país, como hace la mayoría de las personas. Y la verdad es que allá todo el mundo sabe lo que está sucediendo y entienden de que no es que Donald Trump es un dictador en potencia. Ellos perciben a Donald Trump como lo que él es, un dictador. No es que sí se va a convertir. Lo que ha hecho Donald Trump son cosas de dictador y es un dictador y todo el mundo lo sabe. Y es increíble porque es como si fuera que cuando ellos saben que tú vives en los Estados Unidos, de repente como que todo el mundo quiere venir a preguntarte, ¿y qué está pasando? Y oye, es cierto que sucedió esto, porque incluso al parecer ellos dicen, la noticia que estamos recibiendo nosotros es cierta, porque ellos no pueden creer que nosotros hayamos permitido que esto sucediera. Y estar tanto tiempo fuera de Estados Unidos, obviamente lo ves todo desde otro ángulo porque no estás y te das cuenta de que a nosotros, los latinos que inmigramos a los Estados Unidos, nos vendieron una mentira, el sueño americano y de que Estados Unidos es el mejor país del mundo, incluso desde antes de Donald Trump. Eso es totalmente falso. Poder pasarme tanto tiempo en lo que en realidad sí se puede considerar países desarrollados, la verdad es que te cambia la perspectiva mucho y la perspectiva que tienen ellos de lo que es Estados Unidos es que ellos no consideran Estados Unidos al nivel de Europa y créeme que ya yo entiendo por qué. Ellos dicen Estados Unidos sí, podrá tener una economía muy fuerte, pero no lo consideran un país desarrollado como ellos o una sociedad desarrollada como ellos y ellos no pueden entender a el culto MAGA. Algo que en eso yo estoy totalmente de acuerdo, porque por más que yo pueda hablar de los MAGA, yo no puedo entender cómo ellos no pueden entender la situación que estamos viviendo en este momento y que estamos en una dictadura. Es el culto al poder, ¿no? Porque yo estaba haciendo incluso un segmento hace poco de cómo Marco Rubio alertaba de todo esto que era Donald Trump y incluso llegó a decir que aquella gente que estaba apoyando a Donald Trump en el momento iban a tener que dar muchas explicaciones a lo largo de los años de por qué contribuyeron a Donald Trump. Y ahora el principal habilitador de Donald Trump es Marco Rubio. J.D. Vance, que es su presidente, decía que era el Hitler naranja y ahora es su vicepresidente. Entonces es el culto al poder y lamentablemente la renuncia a los principios, ¿no? Ahora, estamos en una dictadura en los Estados Unidos. Ayer vimos que una jueza acá en el sur de la Florida dijo que estaba bueno ya de seguir construyendo o ampliando las operaciones en Alcatraz. Dio 60 días
para desescalar todo aquello, lo cual es en la práctica casi que el cierre del centro de detención. O sea que las cortes todavía tienen poder y pueden incluso, pues, directamente enfrentar y cancelar y eliminar parte de las políticas más crueles o más horrorosas como este centro de detención que está acá. Por otro lado, hay mucho miedo. Hoy el FBI entró en la residencia de John Bolton supuestamente a buscar documentos de seguridad nacional. John Bolton fue un asesor de seguridad nacional de Trump. Terminaron en malos términos. Ha sido muy crítico de Donald Trump a lo largo de los años y esto es visto claramente como una investigación política, una intimidación política para que cualquiera que ose criticar, cuestionar a Donald Trump sepa que parece ser la nueva policía política de Trump, que es el FBI, pues se puede meter en tu casa. Entonces, obviamente son señales mixtas. Por un lado es esperanzador, por el otro es preocupante, pero ¿crees tú? Y esto Rachel Maddow dijo no hace mucho que no estuviéramos pensando en la dictadura que venía, que ya estábamos en ella, ¿no? Dice, ya estamos, pero hay mucha esperanza y todavía hay dispositivos que pueden ayudarnos a salir de este periodo tan oscuro. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que ya estamos en la dictadura? ¿Crees que ya hay que caracterizar la dictadura como hiciste, no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que obviamente las acciones que ha tomado Donald Trump son acciones que toma un dictador. Y de hecho, Donald Trump se ha saltado el manual de dictador o de autócratas. Donald Trump ha hecho cosas porque sí, es tal y como lo mencionas, todavía hay jueces independientes que van a dictaminar en su contra, pero al mismo tiempo él ya está localizando a diferentes aliados de él en diferentes puestos federales para que entonces vaya eliminando o para por lo menos estar seguro de que hasta que lleguemos a la Corte Suprema las decisiones sean a su favor. Aparte de que tenemos a las personas en el Departamento de Justicia que recibieron instrucciones de que cuando un juez dictamine en contra de Donald Trump, que ellos no tienen por qué acatar esas órdenes y la persona que dio la orden de que no tenían que seguir las órdenes o los fallos de los jueces, Donald Trump lo nominó para una posición en un banco federal, en un tribunal de apelaciones en Millwolf, quien fue abogado de Donald Trump. Esa fue la persona que le dijo a las personas que trabajan, a los funcionarios del Departamento de Justicia, él fue quien les dijo, no tienen que seguir las órdenes o los fallos de los jueces que dictaminen en contra de Donald Trump. Y esa persona, Donald Trump, la puso en un banco federal, en un tribunal de apelaciones, y los republicanos en el Senado lo confirmaron. O sea que Donald Trump está posicionando, sí, tal vez él empezó a actuar como dictador a pesar de que todavía no tiene el control total de las cortes, pero eso no significa que ya no esté actuando del dictador, porque recordemos que el dictador lo que necesita son las tres ramas de gobierno. Y si bien él no ha capitalizado totalmente en la rama judicial, que son los tribunales, esto no significa que no tenga a suficientes jueces ya instalados que en su momento van a dictaminar a su favor. Aparte de que ya ellos están incluso desobedeciendo diferentes fallos de diferentes jueces. Él está actuando como un dictador, se cree rey y las personas que están ahí y todo el partido republicano está haciendo exactamente lo que Donald Trump está pidiendo. Mira lo que está sucediendo en Texas. Donald Trump sabe que en las elecciones del 2026 que vienen por ahí, él va a perder el poder porque va a perder por lo menos la Cámara de Representantes, la cual necesita para continuar con su actitud y con su agenda 2025 de dictador. Sin embargo, están ahora redibujando los mapas electorales en Texas, también lo van a hacer aquí en la Florida y en diferentes otros estados republicanos. ¿Para qué? Para ellos de esta manera robarse las elecciones del 2026. Y esto, que están redibujando el mapa electoral de Texas, por ahora este es el único estado que lo ha hecho ya, a mitad de siglo, o sea, a mitad de década. Eso se supone que se hace después del censo. Estamos a por lo menos 5 años de que se haga el censo y ellos están haciendo esta partición del mapa electoral de Texas a mediados de esa década. Entonces, lo que estamos viendo es que se está comportando como dictador y que los republicanos, que de por sí ya no tienen espina dorsal, le hacen caso porque tienen miedo de que Donald Trump diga, tú no me vas a apoyar, entonces yo voy a reemplazarte con alguien más. Y por eso todos van derechito a seguir las órdenes del dictador.
Es terrible. Bueno, ayer hicimos una encuesta en el canal y preguntamos qué temas quieren que cubramos Heidi y yo cuando vengamos acá a La Caliente, ¿no? Arriba del sartén, a hablar de este tema. Y lo que principalmente la gente pidió es que habláramos del deterioro económico de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y yo tengo mis dudas porque veo a muchos especialistas, ¿no? En los medios diciendo, no, lo que hay que hablar es de las cuestiones del kitchen table, o sea, de la cocina, hay que hablar de las cuestiones de cómo la gente paga más ahora, de cómo la gente está pagando más en electricidad, de cómo hay muchísimas empresas que están subiendo de precio. De hecho, tenía una lista acá, déjenme mencionarle, porque hay varias empresas que han estado anunciando que van a subir los precios debido a la guerra esta de los aranceles de Trump, ¿no? Procter Gamble dice, anunció aumento de los precios medios, o sea, medida en dígitos medios, en aproximadamente el 25% de sus productos en Estados Unidos debido al incremento en los costos de importación por aranceles. Nestlé y PepsiCola, ambas dijeron que van a subir los precios por los altos costos de importación de los insumos. Adidas atribuyó ajustes de precios a los aranceles que representarían una pérdida, bueno, obviamente significativa. Best Buy, Columbia Sportswear, AutoZone, Nike, Walmart, hasta Sony dijo que había un incremento del 50% en los PlayStation 5 y todo esto es debido a la guerra de los aranceles. Pero a mí no me queda claro, si bien la gente puede estar muy molesta con estos incrementos de precios, con la inflación, con que le metieron la mentira del siglo diciendo que le iban a bajar los precios, si no hay democracia, ¿de qué manera se van a defender de esto? Si ya todos los distritos electorales están redibujados, si los jueces van a dictar a favor de Donald Trump porque están colocados ahí por él y son unos yes man de Donald Trump, si el Congreso no va a hacer absolutamente nada porque está controlado por los republicanos y ellos han cedido toda su autoridad a Donald Trump, entonces, ¿de qué sirve hablar de estas cuestiones si la gente no va a poder aparentemente ya ni protestar porque Donald Trump ha creado una brigada militar de respuesta rápida para que donde haya una protesta te caiga encima la Guardia Nacional? Entonces, ¿cómo tú ves ese balance entre reportar las noticias económicas que aparentemente la gente percibe que es algo importante, pero a la misma vez, si tú no tienes mecanismos democráticos, ¿cómo te vas a quejar y cómo vas a tomar acción contra esa economía que te está aplastando? La realidad es que, desde mi punto de vista, hay muchísimas personas en este país que ni siquiera saben lo que está sucediendo, que su día a día consiste en levantarse, abrir los ojos, irse a trabajar, mandar a sus hijos a la escuela, regresar a sus casas, apenas ver a sus hijos y volver a hacerlo todos los días. Esas personas no están viendo la política, esas personas no están viendo las noticias. Lo único que están sintiendo esas personas es que cada vez que van al supermercado, cada vez todo está más caro. Lo que están sintiendo esas personas es que recientemente, cuando fueron a comprar los útiles escolares de sus hijos, tuvieron que pagar de 20 a 30 más por un zapato para sus hijos. Eso es lo que sienten las personas y por eso es que no podemos dejar de hablar de economía. Y déjame decirte que yo soy culpable de no estar hablando constantemente de la economía porque, claro, cuando estamos tú y yo tan involucrados y estamos viendo cómo todos los pasos autócratas se están llevando a cabo en los Estados Unidos y cómo estamos dirigiéndonos a un punto en donde la diferencia entre Cuba, Venezuela y Estados Unidos va a ser simplemente la economía, entonces obviamente que estamos enfocando toda nuestra energía en eso, pero también tenemos que pensar en todas esas personas que son millones y millones de estadounidenses que les vale madre la política, que muchos de ellos ni siquiera salieron a votar a pesar de que sabían que Donald Trump había sido un desastre, y tenemos que también enfocarnos en esas personas que no entienden, que tampoco saben definir lo que es una dictadura, que no entienden de política y que lo único que entienden es cada vez que ellos van a comprar algo, las cosas están caras. Por eso definitivamente tenemos que hacer el esfuerzo de hacer las dos cosas, porque si muy bien personas involucradas están entendiendo cómo nuestros derechos están siendo violados y cómo cada vez la Constitución está siendo básicamente despellejada por el régimen de Donald Trump, también tenemos que enfocar esa energía en esas personas que no están viendo el día a día de las cosas que está haciendo Donald Trump. Ese es el tipo de persona que son como las personas en Cuba y en Venezuela que se dieron cuenta cuando ya todo era demasiado tarde. Esas personas que dijeron, cuando directamente les afectó.
y vieron que en su día a día estaban siendo afectados. Esas son las personas que también tenemos que traer, y con el tema económico es lamentablemente la única manera en la que los podemos traer a la mesa. Hace una semana, ¿no? El economista jefe de Moody's, que da toda esta especie de pronósticos de riesgo, dijo que la economía estaba al borde de una recesión. Voy a leer, tengo algunas notas acá. Mark Sandy, economista jefe de Moody's Analytics, advirtió que la economía de Estados Unidos está en una situación muy delicada, al borde de entrar en una recesión, aunque todavía no estamos en recesión oficialmente. Los datos recientes, como la cifra de empleo y la inflación, muestran señales preocupantes. Señaló que el gasto de los consumidores está bajando y los sectores de construcción y manufactura ya muestran signos de contracción. Esto limita las operaciones de la Reserva Federal para impulsar la economía con recortes de tasas de interés. A ver, básicamente, sí, hemos visto unos reportes de empleo que no son buenos, de hecho son catastróficos. Se está esperando a ver cómo esto continúa. Hay un famoso principio de que hay que observar la manera en que el desempleo aumenta. Si aumenta muy fugazmente, ya estamos en recesión, pero todavía no ha ocurrido. Aumentó en una proporción, pero no tan alarmante, ¿no? Como lo que pudiera ser. Pero lo cierto es que yo estaba revisando otros datos acá y para 2 años hay una probabilidad, con los números actuales, de recesión de aproximadamente de un 50%. Quizás para este año de un 20%, de un 30%, todavía no se puede decir, pero aparenta las cosas ponerse más feas todavía, ¿no? Y esto es únicamente, creo yo, atribuible o en gran medida atribuible a Donald Trump. Esto es algo que realmente se le puede vender a la gente. Están las encuestas reflejando que las personas entienden la responsabilidad de Trump en todo este desastre, o van los republicanos a utilizar la maquinaria propagandística formidable que tienen para una vez más vender la percepción que ellos quieren vender. Porque eso lo decía Gramsci. Gramsci, el filósofo este, marxista de hecho, ¿no? Pero él decía, el poder lo controla quien controla las percepciones. Punto. Porque quien controla la cultura o tiene la hegemonía en la cultura puede hacerte ver las cosas como no son, y por lo tanto hay un poder inmenso detrás de eso. Y los republicanos han demostrado tener más capacidad, más efectividad en su maquinaria propagandística que los demócratas, que son su oposición. Entonces, ¿cómo tú procesas o cómo ves esto? Mira, para empezar, lo que está sucediendo con la economía no puede ser una sorpresa para nadie, porque los economistas más importantes del mundo y de los Estados Unidos nos advirtieron que las políticas que Donald Trump que él estaba empujando durante la campaña, que eran los famosos aranceles, que eran inflacionarias y que nos iban a llevar a una recesión. Pero sí, déjame interrumpirte ahí, pero ese es el punto. O sea, nadie le hizo caso a los economistas, por lo menos de esta base. La gente dirá, ¿economista va qué? Si tenemos a Donald Trump, ¿no va a pasar lo mismo? Al tipo que quebró 6 casinos, claro. No vamos a escuchar a los economistas que viven precisamente de esto, pero vamos a escuchar al tipo que quebró 6 casinos y que tuvo que recibir millones de Rusia para no lo sobrevivir. hicieron. No lo hicieron, Heidi. No lo hicieron. No lo escucharon, pero ¿qué pasa? Que yo creo que el problema de los republicanos aquí en cuanto a la economía va a ser exactamente las mismas promesas que ellos hicieron, porque Donald Trump dijo que él era la solución, que solamente tenían que votar por él y que inmediatamente las cosas iban a cambiar. Las cosas sí, claro, cambiaron, pero para empeorar. Ya Biden había acatado mucho del problema que había existido con la inflación, con el desempleo. Todo eso estaba resolviéndose y estamos viendo un retroceso ahora con Donald Trump. Él dijo que él iba a resolver las cosas desde que llegara el primer día. Muchas de sus promesas eran desde el primer día, y lo que estamos viendo es que eso del primer día no funcionó, no se realizó. Así que nosotros podemos utilizar sus propias palabras en contra de ellos. Las personas pueden decir lo que ellos quieran, pero entonces, si es tan buena la economía de Donald Trump, ¿por qué él le está diciendo, que el mismo Donald Trump lo está diciendo y muchos republicanos están diciendo que hay que sufrir al principio, pero que luego todo va a ser mejor, que esta es un sacrificio que hay que hacer al principio? Y muchos de los MAGA te están diciendo eso en los comentarios, que es que hay que hacer esto al principio, pero que
luego más adelante esto va a rendir los frutos. Entonces, si es cierto que tienes tan buena economía y que nos está yendo bien a todo el mundo, entonces, ¿por qué al mismo tiempo estás diciendo que este es un sacrificio que hay que hacer al principio y que luego este sacrificio va a traer la recompensa? La realidad es que los números no mienten y que todas las cosas se están encareciendo. Recientemente ya también salió un reporte de que las personas que están comprando esos insumos, los fabricantes, ya están viendo una inflación demasiado grande y muchos de ellos se habían estado comiendo los aranceles para no subirle el precio al consumidor, pero ya ellos están diciendo ya no podemos más. Ya Walmart está diciendo yo me he estado comiendo los aranceles para no subir la mayoría de mis precios, pero ya no puedo más. Todas las compañías. Y es más, y la pregunta es, todos estos aranceles supuestamente es para traer la mano de obra de regreso a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuántas compañías han traído su mano de obra a los Estados Unidos? La respuesta es cero. Cero. Lo único que ha logrado Donald Trump con esta guerra comercial es alejar a nuestros aliados y hacer que todo el mundo esté haciendo tratos entre ellos, y muy pronto vamos a ver también eso, que lo que le están comprando a los Estados Unidos van a empezar a comprárselo a China, que es el único que se está beneficiando de todos estos líos que está haciendo Donald Trump con esta guerra comercial. Obviamente la economía no va en buen camino. Había sido de hecho caracterizada como la envidia del mundo, ¿no? Por The Economist justo antes de que Donald Trump asumiera el poder. Por lo tanto, Donald Trump está siendo tan catastrófico para la economía de los Estados Unidos como lo fue la pandemia. Prácticamente, y en muchos indicadores son similares, ¿no? Yo lo que no estoy tan seguro que la maquinaria propagandística seguido por un electorado que no está, vamos a ponerle los términos más corteses, entrenado para darse cuenta o para distinguir entre la propaganda absurda, la mentira y la realidad, sí sea suficiente para cambiar las elecciones. Ahora, una cosa es real. Cuando tú vas al mercado, tú sabes lo que tú pagaste. Y no hay forma que Fox News, Newsmax, ni ninguna de estas cadenas te puedan decir que lo que tú pagaste no es lo que tú pagaste porque te dolió. No hay un momento que te duela más que tú dar de tu bolsillo y pagar. Pero también están utilizando mucho el miedo, ¿no? Ellos siempre utilizan el miedo. Ahora están con todo esto de los woke, quitando todas las cosas que identifiquen a la comunidad LGBTQ, presionando a The Smithsonian para que los blancos esclavistas del sur ahora parezcan que eran gente visionaria, buena, positiva, y que la esclavitud fue un momento no tan oscuro que hemos excedido aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que es una carne roja significativa para un grupo de personas, para un grupo de votantes, que puede decir, bueno, está bien, pago más, pero ahora me siento más especial. Ahora veo mis prejuicios. Me siento tan bien porque mis prejuicios son reivindicados, son reforzados, son lanzados por esta administración como si realmente fuera la realidad. Veo que están investigando a todos los demócratas, quieren meter preso a Obama, quieren meter preso a Dan Schiff, quieren meter preso hasta John Bolton. Imagínate tú. Entonces, en ese escenario, digo, estoy sirviendo aquí de abogado del diablo, ¿eh? Yo soy optimista, siempre lo he dicho, pero en este escenario cabe esperar que se pueda obtener una respuesta medianamente racional de gente que es parte del culto o de otra gente que se ha estado cerca del culto, porque llevamos 7 meses, ya hemos visto una buena demostración de esta locura y todavía Trump sigue estando en un promedio de más de 40. O sea, hay muchas encuestas serias que lo colocan por debajo de 40 en aprobación, pero todavía su promedio sigue rondando los 40, que es mejor de lo que él tuvo incluso en el primer término, que no fue tan desastroso como en este. Mira, hay muchos MAGA, tal vez no de los más hardcore, que en este momento están retirándose, están quemando sus gorras y están quitando todo lo que tiene que ver de Donald Trump en sus casas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas son personas que funcionan con el, cuando me afecta a mí, ahí es cuando entonces yo reacciono. Y muchos de ellos tenían pequeños negocios y ahora es imposible para ellos traer los productos que ellos estaban vendiendo. Muchos MAGA que ni siquiera tenían la ciudadanía, que apoyaban a Donald Trump, muchos de ellos han sido arrestados por ICE. Incluso, no sé si tú sabes, el Burger, Trump Burger, el dueño de Trump Burger,
Él fue arrestado por ICE, porque al parecer no era ciudadano y no sé los motivos por los que lo arrestaron, pero incluso personas partidarias de Donald Trump, mira lo que está sucediendo con No, la comunidad cubana. En el caso de Trump Burger, ¿cuál fue el problema? Este hombre de Trump Burger, que son dos dueños, uno y no era ni siquiera, bueno, era residente, pero no era ciudadano, había estado haciendo estos timbiriches con toda la parafernalia de Donald Trump, con el nombre de Trump, con imágenes de Trump, te daban la hamburguesa con un cuño que decía Trump, pero el problema era que él había recibido múltiples cartas de cease and desist de The Trump Organization porque él no estaba pagando la contribución al DON. Entonces, ¿qué pasó? Pues parece que ahora también una cuestión de infringir propiedad intelectual, si es de Trump, incluye que va y te arresta a ICE. Entonces, ICE lo arresta y dice que el matrimonio por el cual él ajustó estatus después de haberse quedado su visa de turismo es un matrimonio fraudulento porque no había evidencia de que vivieran juntos, de nada de esto, y por lo tanto pues lo ponen en deportación por fraude, ¿no? Porque no estaba aquí de manera injustificada. Pero lo que detona la cuestión de Trump Burger es que él estaba sacándole dinero a este negocio y no le estaba dando su parte al jefe de los caballitos, ¿no? Mira, qué interesante. Pero, por ejemplo, mira lo que está sucediendo con la comunidad cubana que ha sido tan leal a Donald Trump. Donald Trump les está demostrando, y no solamente Donald Trump, sino personas importantes en el grupo MAGA, en el culto MAGA, como Lara Loomer, están en contra de los cubanos. Les están diciendo, ustedes no son como nosotros, ustedes no son blancos, ustedes son igualitos que esos mexicanos que ustedes detestan, son igualitos a ellos y tampoco los queremos a ustedes. Ese es el mensaje de los verdaderos MAGA para los cubanos y para cualquier latino por Trump. Ustedes nunca van a ser aceptados porque ¿saben qué? Les falta el color de piel, les faltan los ojos azules y el cabello rubio. Es más, es que aunque fueran latinos blancos, tampoco, porque simplemente nunca los van a aceptar. Y lamentablemente eso es lo que esos cubanos y esos latinos por Trump nunca han entendido. Ellos nunca van a ser recibidos porque simplemente nunca van a pertenecer al verdadero culto MAGA. Están siendo rechazados y si tienen un poquito de dignidad, quiéranse un poquito y por lo menos admitan que cometieron un error. Es triste, ¿no? Porque varios de estos que son ciudadanos, ¿no? Que votaron por Donald Trump, en el caso de la comunidad cubana, porque pertenezco a ella, te digo que una gran parte de los que apoyaron a Trump todavía lo apoyan porque tienen metido en su cabeza de que la principal identidad será anticomunista, ¿no? Y entonces han vendido esta idea de que Trump es anticomunista y ahora tiene toda una armada que va a meter. El comunista es mira lo que le hizo a AMD y a Nvidia. Les está quitando un 15% de sus ganancias para que puedan hacer negocios con China. Esta intervención de la cual ellos acusan a la izquierda es la que está haciendo Donald Trump en este momento. Así que, o sea, si esto lo hubiera hecho Biden, una intervención a compañías privadas, quitarle el 15% de sus ganancias, estarían ellos hablando comunismo, socialismo, pero cuando lo hace Donald Trump simplemente es un excelente negociante. Es una hipocresía. Déjame decirte algo porque ahí discrepo contigo en un punto. Estoy de acuerdo en que sería para que todos estos maguistas estuvieran poniendo el grito en el cielo, protestando, y que las calles de Miami estuvieran completamente cerradas porque están haciendo lo que hacen en alguna medida algunos países comunistas. Pero yo sí pienso, y lo que yo estuve revisando, es que se habla de que cuando se le ofrecen grants o se da dinero público o el dinero público financia parte del I+D de alguna de estas empresas grandes, que las empresas retribuyen al contribuyente con participación en esas empresas. Y con eso yo estoy de acuerdo porque llevamos mucho tiempo que esto es socialismo para los ultra ricos y capitalismo despiadado para los pobres. Y si el dinero de los contribuyentes ayuda a desarrollar los productos que después estas empresas van a sacar ganancias extremas y al no temblarle la mano a despedir como tienen que despedir, yo sí creo que como hicieron en otros países durante la crisis, que Obama debió haberlo hecho aquí, es decirle, ok, pues entonces si los estadounidenses, si we the people, vamos a financiar, rescatar, salvar y enriquecer a estas empresas que nos devuelvan
algo independientemente de lo que paguen de impuestos, porque también sabemos que dan tantas piruetas para no pagar nada, ¿no? Claro, Pero y me yo estoy de parece acuerdo bien con que eso, le pero den ¿quiénes son los dinero. que no están de acuerdo con eso? Ellos. ¿Quiénes son los que hubieran acusado a Biden de comunismo? Ellos, porque yo sí creo que si el dinero del contribuyente está financiando, un ejemplo, medicamentos que al final terminamos pagando miles y miles de dólares, a pesar, como un ejemplo, la financiación que se hizo para la investigación del VIH, para el PrEP, todo eso fue con el dinero del contribuyente, pero sin embargo, cuando el contribuyente lo necesita, las medicinas y todo eso, tiene que pagar mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, que esas compañías que reciben financiamiento del gobierno tengan que devolverle al gobierno, pero yo estoy de acuerdo con eso porque yo soy demócrata. Los que no están de acuerdo con eso son los republicanos. Y si esto lo hubiera hecho Biden, ellos estarían pegando el grito en el cielo, pero como lo hace Donald Trump, ellos se quedan callados y simplemente dicen que es un negociante magnífico. No, Marco Rubio estaba dándose la mano muerto en risa con Vladimir Putin. Y entonces los maguistas cubanos, cuando tú le pasas por el lado a Díaz-Canel, hay que incinerarte vivo. Díaz-Canel, le diste la mano a Díaz-Canel, estaba cerca, respiraste el aire que respiró Díaz-Canel. Bueno, pero si Putin es el que ha mantenido prácticamente en la línea de salvación a Venezuela, a Cuba, con respaldo militar y geopolítico. Entonces, técnicamente, tú estás yendo un nivel por encima y Marco Rubio estaba muerto de la risa dándole la mano a Vladimir Putin en este encuentro de Alaska, que fue todo un gran show para darle más legitimidad y más nivel a Vladimir Putin. Y aquí era un silencio absoluto, sepulcral. Entonces, es un nivel de hipocresía, pero digo, es una cuestión de culto al poder. Y con mi comunidad... Fidel Castro está muy orgulloso de Marco Rubio porque aprendió muy bien la lección. Mira, en mi comunidad, lamentablemente, los cubanos, no sé los dominicanos, pero los cubanos, de alguna manera, los enseñaron a estar con el que tiene poder. Y punto. Si tú percibes que alguien tiene poder, oye, en Cuba era, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Y aquí es parecido, ¿no? Esta es tu casa, Trump. Esto es de Trump y Trump es el caballo y Trump es el tipo. Entonces, hay una especie de necesidad en una parte de esta comunidad, no es toda, porque es muy heterogénea. Yo soy cubano y no estoy en eso. Pero en esa parte, sobre todo ultraconservadora trumpista, de que ellos necesitan alinearse con el más fuerte. Necesitan estar del lado del más fuerte. Y lo que hemos visto últimamente, que además dentro de la comunidad cubana maísta, ahora es la delación, es el nuevo cool. Lo nuevo cool es echar para adelante. Tú echas para adelante al indocumentado, echas para adelante al que va a Cuba, echas para adelante al que hizo tal cosa, echas para adelante. Y yo digo, cabrón, no han aprendido nada. No han aprendido nada de que los poderosos se ceban y abusan de sus poderes cuando la gente se convierte voluntariamente en sus policías. Pero ¿sabes qué, Gena? Es que lo que yo estoy pensando, por lo menos de la comunidad cubana, que sale de una dictadura y viene a apoyar al tipo que está haciendo lo mismo que hacen los dictadores. Es que yo pienso que el problema con los cubanos que salieron de Cuba por la dictadura no era la dictadura en sí, era de quién era la dictadura, porque muchos de ellos aquí están aplaudiendo a Donald Trump, quieren que Donald Trump se postule por una tercera vez y que simplemente se quede porque según ellos Donald Trump es el mejor presidente, yendo directamente en contra de la Constitución que ellos cuando se naturalizaron dijeron que iban a proteger. A ellos no tienen un problema con que haya una dictadura de Donald Trump. El problema que ellos tienen con la dictadura en Cuba es que es una dictadura de izquierda. Si esta hubiera sido una dictadura de derecha, ellos hubieran estado tranquilos. Si es la dictadura de su partido político, ellos están bien, la abrazan y la celebran. Si fuera la dictadura de los demócratas, entonces estarían gritando y estarían pegando el grito al cielo. Así que en mi opinión, todos esos cubanos que todavía al sol de hoy siguen apoyando a Donald Trump son unos hipócritas. Y el único problema que ellos tienen con la dictadura en Cuba es de quién es la dictadura. Yo estoy de acuerdo con eso, lamentablemente, ¿no? Y eso abre unas puertas muy horribles para todos, ¿no? En el sentido de que entonces cuál va a ser el futuro de Cuba, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que los cubanos vamos a tener que procesar por una buena cantidad de tiempo en todo esto, ¿no? Lamentablemente por ahí van las cosas.
Bueno, ¿cómo tú ves hay varios fallos acá de la Corte Suprema? Se declaró que Alina Java, esta señora que había sido abogada de Donald Trump, pues estaba ejerciendo ilegalmente en el estado de New Jersey como fiscal general. ¿A dónde nos lleva todo esto? Y también un punto que yo me pregunto, ¿no? Esto es una cosa que a mí me preocupa mucho. Todos los desastres que está haciendo esta administración ahora, cuando ya no estén en el poder, porque en algún momento no van a estar en el poder, ¿eh? Eso va a pasar. No, simplemente porque Donald Trump biológicamente ya estamos viendo que está patinando de su mente y hay un proceso biológico, o sea, hay un recambio inevitable, al menos en el estado de la tecnología actual, hay un recambio inevitable y Donald Trump va a tener que salir del poder por cuestiones naturales. Punto. Eso puede ser la semana que viene, eso puede ser dentro de 4 años. Y yo no creo que el maguismo ha establecido un estado burocrático suficiente como para mantenerse en este punto. Veremos dentro de 2 años, veremos de 4. Pero eso fue lo que logró hacer Fidel Castro en Cuba, pero fueron décadas. Creó una burocracia en Cuba que aunque Fidel no estaba, ya esa burocracia operaba con menos efectividad de lo que lo hacía bajo el liderazgo fuerte de Fidel Castro, pero opera y sigue el sistema cubano. Pero en Estados Unidos yo no he visto que el maguismo pueda o haya establecido eso. Y Trump va a pasar y gran parte de estos movimientos de secta, de culto, se basan en el culto a la personalidad. Sin ese poder carismático del líder, se empiezan a fajar entre ellos, no hay una autoridad clara, se fragmenta. De hecho, en Cuba ahora no hay una autoridad clara, hay fragmentación en el poder, hay divisiones y eso lo que ocasiona es que no haya decisiones. Y por lo tanto en Cuba nada avanza porque no hay decisiones. ¿Por qué no hay decisiones? Porque no confían entre ellos, porque están divididos, porque... Entonces, es lo que sucede. Pero aquí en los Estados Unidos, con una cultura política y cívica mucho más democrática, mucho más establecida, mucho más consolidada, con una oposición más articulada y con una mayoría de los estadounidenses desaprobando lo que está haciendo Donald Trump, significa que la fase romántica de él de dictador no la tuvo. Y esto es importante, los dictadores tienen un periodo romántico que es donde cambian la constitución. Lo tuvo Fidel en el 60, que dijo elecciones para qué, vamos a poner una ley revolucionaria y después, día tras día, Como se acabó Bukele aquello. también el más reciente. Bukele también tuvo su periodo romántico. ¿Por qué? Porque tuvo un enemigo que la gente entendía y la gente realmente le tenía miedo, que eran las pandillas. La gente entendió que Bukele estaba resolviendo un problema real. Ha pagado un precio muy alto. Yo creo que le va a salir más caro a Bukele que las pandillas. Pero había un enemigo real que la gente entendía que era real. Pero el enemigo que ha inventado Trump, que son los inmigrantes indocumentados, han ganado en popularidad. O sea, la gente percibe que los efectos positivos de la migración antes de Trump ha subido hasta, que había un 40%, ha subido hasta un 70% en que la gente está diciendo, oye, pero esto de la migración no era tan malo, porque ahora me doy cuenta que me llevan al empleado, me llevan al cliente, me llevan a la persona que me daba el servicio que yo necesitaba, me suben los precios. O sea que en lugar de haber más rechazo al enemigo, como podía haber en este caso en El Salvador, la gente en Estados Unidos lo que ha simpatizado más con el enemigo que Donald Trump ha intentado crear. Por lo tanto, esa fase romántica donde la gente dice, sí, cambia la constitución, esta es tu casa, Trump, aunque se mantiene en un grupo y aunque Trump domina todos los megáfonos del gobierno federal, porque tiene la Corte Suprema, tiene el Congreso, que ha completamente cedido o rendido su poder ante Trump, y tiene la Casa Blanca, a pesar de que tiene todo eso, esa fase épica, de gesta, que es importante en estos sistemas de culto que se basan más en la emoción que en cualquier otra cosa, a él no le ha ido tan bien. De hecho, se ha fracturado y no ha logrado establecerla. Y yo no veo en ningún momento cercano que él pueda realmente cambiar la constitución, si bien, como tú dices, va a poner o va a llenar los puestos claves de psicofante. Pero veo difícil que pueda cambiar la constitución y todavía eso nos da una oportunidad, ¿no? Creo yo. Pero bueno, ¿cómo tú ves cómo tú ves este proceso?
¿Cuál proceso? Sí, o sea, te hablaba en el sentido de que ha habido fallos. Disculpa, es que la segunda parte de la pregunta me distraje en esta parte. La segunda parte de la pregunta es, cuando ellos no tengan el poder, alguien va a tener que revisar todo el desastre que ha acontecido. En mi opinión, el juicio que condujo Alvin Bragg en New York, que fueron los 34, que concluyó con los 34 cargos criminales de Trump, si bien tú puedes decir la ley hay que cumplir, la ley es importante, revivió a Trump, lo victimizó, reenergizó su base. Antes de eso, Trump ya nadie hablaba de él, era un cadáver político. Y el juicio, el castigo, todo este show, todo este spotlight, lo revitalizó completamente de manera política, o es mi opinión de lo que yo vi ahí. Y también, de cierta manera, los juicios a Trump, las investigaciones a Trump, si bien son incuestionables porque vimos públicamente lo que hizo Trump, nadie lo inventó, lo vimos nosotros suceder, han de cierta manera justificado ante la propia base maguista, no es que necesiten mucha justificación, pero se las da en toda esta persecución política ahora sobre el otro bando. ¿Cómo unimos al país? Porque en algún momento tú tienes que decir, oye, esto no es bien. Una mitad del país no puede estar detrás de la yugular de la otra. Una mitad del país no puede ser enemigo de la otra, porque si no vamos a terminar destruyéndonos todos. Entonces, a mí este proceso honestamente me quita un poco el sueño, ¿no? ¿Qué se va a hacer una vez que ya esta gente no esté en el poder? Y obviamente, si lo que hemos visto hasta ahora es atemorizante de todo lo mal que han hecho y de todo lo criminal que han hecho, ¿cómo lidiar con eso después? ¿Y qué implica? O sea, yo honestamente esto es algo que me preocupa muchísimo. No sé si tú le has dado algo de taller. Mira, la verdad es que a las personas que todavía apoyan a Donald Trump y se siguen considerando MAGA, yo no tengo ningún tipo de esperanza con esas personas. Es más, yo siento que esas personas no tienen solución, porque si lo que hemos visto hasta ahora todavía no ha sido suficiente para que ellos se desprendan del movimiento MAGA, significa que no hay absolutamente nada que pueda hacer que se desprendan de Donald Trump. Y tú mencionaste los casos en la corte de Donald Trump. Yo creo que muchos de esos casos fueron casos que muchas personas no entendían. El problema de que Donald Trump estuvo inflando sus propiedades y que logró obtener mejores términos en préstamos, mucha gente no entiende eso, porque como no hay víctimas, como dice Donald Trump, muchas personas simplemente hicieron o vieron o entendieron la percepción de Donald Trump. Incluso demócratas, cuando se hacían ciertas encuestas, o no entendían o pensaban que había una exageración por parte del sistema en ir en contra de Donald Trump. El caso de Stormy Daniels, que él le pagara a una actriz de películas para adultos para que se quedara callada, muchas personas tampoco entendían cómo eso había violado las leyes de campaña. Ellos decían, ¿por qué un hombre no puede pagarle a una mujer con la que tuvo intimidad para que se quede callada? O sea, no entendían la legalidad del asunto, no entendían qué era lo que se estaba cuestionando o lo que se estaba juzgando. Y en eso Donald Trump tuvo the upper hand. Él pudo controlar la narrativa. Pero estamos hablando de dos casos que tal vez la gente no entendía, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de enero 6, en donde el que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos y manda a sus secuaces a detener la certificación de la victoria de la persona que legalmente había ganado las elecciones. O sea, tú puedes excusar lo otro y decir que las personas no tienen cierto conocimiento legal para entender esos casos en contra de Donald Trump, pero enero 6, cuando vimos a Donald Trump que se rehusaba a decirle a las personas que se fueran para su casa y que en lugar de decirle a las personas que se detuvieran de lo que estaban haciendo, incluso salió a ponerle más leña al fuego para que fueran en contra de Mike Pence, cuando él tuitea y dice que Mike Pence no hizo lo correcto, causando que las personas empezaran a decir hang Mike Pence para que lo colgaran. O sea, esto todos lo vimos, todos los MAGA vieron las imágenes en televisión, vieron a estos insurreccionistas golpeando a los policías y los consideran, incluso los comparan con los judíos del Holocausto. ¿Tú crees que esas personas tienen solución? Yo no lo creo. Por eso yo no puedo creer que la sociedad estadounidense simplemente cuando se vaya Donald Trump va a perder eso y que ellos simplemente se van a volver a acoplar con la sociedad. Esas son personas incapaces de estar en sociedad. Son personas incapaces de razonamiento crítico o tan solo de empatía, porque la única empatía que ellos pueden sentir es cuando algo les afecta a ellos.
lo único que ellos sienten es cuando algo les afecta directamente a ellos o a sus familiares. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Donald Trump se vaya? Bueno, yo lo primero que pienso es que Donald Trump no se va si no es con sus patas por adelante, porque es patas, es un animal. Las patas por adelante es la única manera de sacarlo de la Casa Blanca. Mediante el voto, ya estamos viendo que están intentando hacer fraude en las próximas elecciones para quedarse para quedarse con todo el poder, solidificado como un dictador. Lo vemos que está enseñándole a los líderes europeos que la gente quiere que él se quede y está enseñándole la ropa de campaña para su campaña del 2028. Tenemos a un tipo que él piensa que él no va a salir nunca de la Casa Blanca, y si bien no hay una figura que en este momento uno pueda decir, este va a ser el que va a tomar la posición de Donald Trump, yo creo que si Donald Trump muere antes de los 4 años, esto va a darle la oportunidad a J.D. Vance de resurgir, y si no es él, es alguien más. Porque al final del día, Donald Trump podrá ser narcisista, podrá ser malo, podrá ser todo lo que tú quieras, pero él tiene un equipo del proyecto 2025 que está jalando todos los diferentes hilos por todos lados. Tenemos a una persona como Peter Thiel, no sé si sabes quién es, Sí. que fue quien financió a J.D. Vance, y ellos tienen un equipo de personas de derecha que están financiando y cambiando el gobierno, controlando al mismo Donald Trump, y que tienen todo preparado para que este país se convierta en un país, en una dictadura de derecha. Y no solamente eso, sino que también quieren implementar ese nacionalismo y ese cristianismo enfermo de ellos. Quieren que este país se transforme totalmente. Quieren ir en contra directamente de todo lo que dice la Constitución, y tienen el dinero para hacerlo. Entonces, yo no puedo ser tan optimista como tú. Me encantaría ser tan optimista, y aunque no tenga ese optimismo, la lucha y la pelea la voy a dar independientemente de que yo crea que las cosas van para mal, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y creo que todas las personas deberían de estar despertando ahora, porque yo todavía siento que si las personas en los Estados Unidos despiertan y se dan cuenta de lo que está sucediendo, todavía tenemos la oportunidad de pararlo, porque Donald Trump está contando precisamente en envenenarle el razonamiento crítico a las personas para que crean que lo que él está haciendo está bien y que es por nuestro bien. El tipo ya ha aumentado su patrimonio por más de $3,000 millones desde que en tan solo 7 meses ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había hecho tanto dinero desde la presidencia, y tanto que estuvieron hablando de Hunter Biden por todos los años que Biden estuvo en la presidencia, que supuestamente estaba utilizando el nombre de su papá para enriquecerse. Pero ¿qué estamos hablando ahora? ¿Por qué no mencionamos a Donald Trump y a todos sus hijos, que se han hecho todos mucho más ricos simplemente porque Donald Trump está en la presidencia, utilizando la presidencia para eso, utilizando la presidencia para hacer quién sabe qué tipo de negocios escondidos con Vladimir Putin? Sí, las cosas van a ponerse mucho más feas antes que empiecen a mejorar. Yo soy optimista porque quizás estoy viendo igual los activistas en las calles, de alguna manera igual que tú, ¿no? Y no sé, quizás la experiencia de Cuba me dice a mí que hay gran esperanza acá todavía. Y la gente tiene la posibilidad de hablar. Estamos nosotros aquí, sí, ¿verdad? Estamos expuestos, nos pueden tirar al FBI mañana por cualquier razón que inventen, simplemente porque quieren callarnos. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder, pero hoy no han sucedido. Hasta ahora no han sucedido, y eso me dice a mí que hay esperanza y que podemos echar la pelea, y que tenemos que echar la pelea, y que estamos en la obligación de echar la pelea. De lo contrario, sí vamos a condenar a nuestra familia, a nuestros hijos, a vivir el resto de sus vidas en un sistema horroroso que nunca ha sido positivo, ¿no? Pero sí, mira, soy optimista porque esta gente también le están pasando por arriba a muchas personas al unísono. Están haciendo mucho daño a lo largo de todo el espectro y no están ganando la batalla de la opinión pública. La batalla de la opinión pública la están perdiendo. Todavía tendrán su grupo de cultistas, ¿cómo es? Gente de la secta maguista, pero at large, o sea, en sentido general, ellos no están ganando la opinión o la batalla de la opinión pública. Y hay que poner cierta confianza, entusiasmo y esperanza con eso. Y también, señores, porque, miren, sin esperanza no se llega a ningún lugar. Y si no creemos que esto se puede vencer, no vamos a hacer el esfuerzo inmenso que requiere hacerlo. Así que la esperanza y el optimismo no es solo una condición, es también una herramienta.
Y en cualquier circunstancia, si usted dice, bueno, pero entonces ¿por qué me voy a engañar? No, 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 no. Usted no tiene que engañarse. Si usted está vivo, si usted está libre, si usted está hablando, hay esperanza porque usted está ahí. Si ellos vienen a callarnos, vienen a destruirnos, vienen a encerrarnos, ya veremos qué otras esperanzas podemos abrir. Pero mientras tanto, lo que no podemos es derrotarnos de antemano, obedecer de antemano, ceder de antemano, porque eso es lo que necesita el poder para establecerse. Que usted se entristezca, como decía, esto lo decía creo que era Gilles Deleuze, ¿no? Que hablaba de la política de la alegría. Y es decir, los sistemas dictatoriales necesitan tenerte triste, necesitan tenerte derrotado, necesitan tenerte decepcionado para que tú no movilices tus propias fuerzas. Porque la alegría, el optimismo y la esperanza son profundamente políticos, profundamente efectivos, contagiosos y, en última instancia, es el combustible que los puede enfrentar. Así que yo creo que el optimismo no es solo un análisis, que yo creo que sí, sino también es una herramienta que tenemos que tener. Bueno, Heidi, te agradezco. Quisiera que un poquito diera las conclusiones, por lo menos comentaras algunas ideas con la audiencia antes de cerrar. Bueno, si bien yo no soy tan optimista como tú, lo que sí tengo es esas ganas de pelear hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de, si vivimos en este país, de hacerlo. Es más, y los que no viven en este país también, porque al final lo que sucede en Estados Unidos es como si fuera un efecto dominó para el resto del mundo. Le afecta a todo el mundo. Y es importante luchar por lo que uno cree. Yo creo en la democracia y yo quiero vivir en democracia, y no solamente para mí, sino para el resto de las personas. Hay muchas veces que pensamos que lo que les está sucediendo a otros no nos afecta. Yo no creo que porque creas que en algún momento te va a afectar a ti es por lo que tienes que hacerlo, pero lo que estamos viendo que le está sucediendo a personas como nosotros, a nuestra comunidad, a los inmigrantes, cuando están siendo secuestrados en las calles, no se les está dando el debido proceso, cuando estamos viendo el país en decadencia, nosotros tenemos una responsabilidad, y es más, como ciudadanos naturalizados, nosotros juramos, hicimos una promesa de que íbamos a proteger a este país, de que íbamos a respetar y a proteger la Constitución de los Estados Unidos. Y hay algo, estamos en un momento de inflexión. En este momento estamos decidiendo el futuro. Lo que hacemos hoy en contra de Donald Trump va a decidir si vamos a vivir en democracia. Y en este momento lo que se necesita es actitud, se necesita coraje, se necesita que las personas salgan a las calles a protestar, que apoyen a personas que están dándole la pelea al régimen de Donald Trump. Ya no se dice administración, se dice el régimen de Donald Trump. Y necesitamos exigirle a los demócratas, al partido, que saquen los cojones y que saquen la valentía, porque este no es momento para tener miedo. Y el que tenga miedo, que se vaya para su casa. El que tenga miedo en la política, que se vaya para su casa. Lo que necesitamos son personas que están dispuestas a hacer lo que se tenga que hacer. Y tenemos a varios ejemplos. Tenemos a Gavin Newsom en California, que está en este momento intentando redibujar el mapa para poder obtener los 5 escaños en el Congreso que vamos a perder en Texas. Y yo digo, no, Gavin Newsom, no tienes que redibujarlo solamente para 5, hazlo por los 9 escaños que tienen los republicanos, quítaselos. Hay que demostrarles que nosotros, sí, el Partido Demócrata es el partido de las personas de principios, es el partido de las personas que siempre quieren hacer las cosas tal y como están escritas. Pero cuando estamos lidiando con las personas más sucias que han existido en la política de los Estados Unidos, nosotros no podemos estar trabajando o siguiendo unas reglas que ellos ya tienen amañadas. Nosotros tenemos que ver cuáles son las reglas que ellos inventaron y volvernos mejores en ese juego, porque nosotros somos el partido que tiene el cerebro, y si ellos tal vez son sucios y están amañados, nosotros tenemos la oportunidad de ver cuál es el juego que ellos inventaron y ser mucho mejores que ellos en ese mismo juego. Así que esta idea de que nosotros, no, es que no podemos redibujar los mapas porque nosotros no creemos en eso y nuestros principios, a la mierda con eso. Estamos hablando de una dictadura y estamos hablando de nuestros derechos y el futuro, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos. El que no esté dispuesto a pelear, que está en la política como demócrata, que se eche a un lado y permita que los que estén dispuestos a todo vengan a pelear. Nosotros no podemos seguir jugando limpio cuando aquellos están jugando sucios. No estamos dispuestos a seguir poniendo la otra mejilla cuando nos están cacheteando. Ahora, en lugar de poner la otra mejilla, nosotros tenemos que devolver el golpe. Ese es el mensaje.
Muchísimas gracias, Heidi. ¿Cómo te pueden seguir? Aquí tienes mi nombre, Heidi Tor, en todas las plataformas. Tengo YouTube, tengo Instagram, tengo TikTok, estoy en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo Gracias. inmenso y vamos a seguir esta pelea. Nos vemos. Gracias a ti. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que han estado conectados por acá. Recuerden regalarnos ese like, es importantísimo. Suscríbase si es primera vez que está por acá. Yo soy Kenneth Roth. Esto es 23 y Flagger. Nos vemos bien pronto. Un abrazo.